Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Hoy tengo el gusto de conversar con el asambleísta Gerardo Machado. Él fue electo en las últimas elecciones y realmente creemos que podría ayudar a la provincia de La Suay desde la curul. Bienvenido, Gerardo. Las primeras impresiones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le viste? ¿Cómo te situaste? No sé si puedo decir, ¿estás con confianza frente a la cantidad de asambleístas que existen? Bueno, yo quiero primero consignar mi gratitud a ustedes por esta entrevista. Realmente la expectativa que tenía de la Asamblea Nacional, de su propia conformación, realmente se ve frustrada porque apenas entramos, pues quienes decidían las curules de la presidencia de la Asamblea y las demás dignidades fueron los militantes de Pachacuti del Partido Social Cristiano e Independientes. Algunos de ellos eran acuerdos, no sé de qué términos, pero no programáticos, eso sí le puedo asegurar, y captaron la presidencia, las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional, además de las comisiones. Me parece que eso desdibuja totalmente una, a la Asamblea Nacional, a la propia conducción de la presidencia de la Asamblea, que en su discurso manifestó al presidente de que iba a dar apertura a todos y que íbamos a construir el país a través de propuestas y de una acción democrática que tendría la Asamblea Nacional. Lastimosamente no fue así. En ningún momento se nos dio la palabra. Somos 66 legisladores, realmente una fuerza muy importante, y nos impusieron lo que ellos quisieron, con una mayoría pírrica que tuvieron, y las cosas no están bien en la Asamblea Nacional, y da cuenta de que ellos han tomado el control. Pero lo bueno de todo esto, licenciado, es de que ahora ya ¿Qué fue la voz, Gerardo? no hay justificativo alguno, decía yo, porque tienen todos los poderes del Estado. Si nosotros hubiéramos tenido la Asamblea Nacional, lo más probable es que el presidente hubiera manifestado que, por supuesto, no podía mandar proyectos de ley en ambiente económico, de seguridad, etcétera, porque la Asamblea Nacional se lo negaba. Ahora tiene todo. Ella no tiene ningún pretexto para gobernar. Ahora sí, vamos a ver qué hace. Tiene todos los poderes del Estado. Vamos a ver si después del 24 de mayo ya se componen los problemas de inseguridad en el país, de insalubridad, de falta de empleo, de falta de educación. Bueno. Veamos si realmente él tiene todas las posibilidades, ahora con esta mayoría pírrica y sobre todo con todos los poderes del Estado cooptados por él. Vamos a ver qué pasa con el Ecuador. Bien, o sea, yo entiendo el razonamiento tuyo, incluso en el sentido de que se formó una mayoría que no se pudo, consolidar de forma cierta entre bastidores de buenas cuentas. Pero esta mayoría va a llevar adelante ciertas circunstancias, porque es una mayoría relativa. Frente a la mayoría absoluta, ¿qué se dice? ¿Qué se hace? Hay conversaciones, porque hace pocas horas mandó el presidente el decreto para que pueda controlarse la inseguridad, el lavado de activos de PI. ¿Cómo va eso, Gerardo? Bueno, nosotros nos sentimos realmente preocupados por esto. Mire usted que el régimen económico no tiene nada. Es un asunto de una Se, se fue nuevamente la voz. violación a la propia Constitución de la República. Es hacer que, lastimosamente, es hacer que las propias leyes en el país se vean afectados, que el sistema judicial se vea afectado, porque va a haber una imposición del presidente de la República para permitir violación a los derechos humanos. La policía puede hacer lo que quiera, el ejército puede hacer lo que quiera. Inclusive ya tienen el perdón presidencial, hagan lo que hagan, sin orden de prisión determinado por un juez, sin realmente determinar nada la fiscalía.
todo eso va a ser un problema gravísimo que va a enfrentarse en el país porque lastimosamente vamos a tener esta presión, esta decisión autoritaria del Ejecutivo de hacer lo que quiera en el tema de la violentación de los derechos humanos en el país. Sí, por cierto, preocupa a quienes hemos estado en la defensa de los derechos humanos toda la vida, así como tú. Nos preocupa grandemente el proyecto enviado por el Ejecutivo, que tiene razón, es colegislador, pero eso no significa que pueda imponer criterios que están al margen de la Constitución. Por eso te preguntaba, ¿la Asamblea contará con una voluntad absoluta para aprobar este tipo de proyectos o es solamente un globo de ensayo que está haciendo el presidente? Ojalá la razón vuelva a tener fuerza en la Asamblea Nacional. Ojalá que estos convenios, los acuerdos pírricos que tuvieron, basados no sé en qué, puedan hacer reflexionar sobre todo a los seis legisladores de Pachacuti, algunos sociales cristianos, para que ellos reflexionen profundamente y vean, se den cuenta lo gravísimo que es aprobar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Yo creo que la razón estará más presente que la sin razón y que cualquier acuerdo que haya habido con el Ejecutivo, yo creo que este proyecto para el bien del país y para el bien de los propios periodistas no Vale. debe permitir, no debe pasar. Bien, hay que revisar el audio, Gerardo, porque realmente se corta muy frecuentemente y se deslizan ciertos errores. Por favor, revisemos el audio, pero decía yo, para que se entere la pregunta, para que se me responda de forma clara. Esta mayoría conseguida, pírrica, como tú dijiste, con Pachacuti de fin, los socialcristianos ya se han pronunciado sobre el proyecto de ley. ¿Tú conoces lo que dijo el legislador por el Guaya en el sentido de que hay que ver si no violenta los derechos humanos y no violenta la seguridad jurídica? Eso decía yo, si la sensatez llegan a los asambleístas socialcristianos y de Pachacuti, este proyecto no pasará, porque realmente es un atentado a la propia democracia, que es un atentado realmente a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos, que no se puede, imagínese, controlar supuestamente la delincuencia a través de al castigador, a quien comete el ilícito, el delito de que violenta la ley, perdonale, inclusive antes de tiempo. Esas cosas no pueden darse. Yo creo que aquí hay que hacer una cosa muy importante. Hay que diferenciar la delincuencia común de la delincuencia organizada. La delincuencia común es fruto de la injusta distribución de la riqueza que nosotros producimos en el país. Yo creo que si el señor presidente quiere combatir la delincuencia común, esto es un padre de familia que ha perdido el empleo, que no tiene dónde trabajar. Imagínense en los apagones, 160.000 padres de familia que quedaron sin trabajo. Es una cosa tremenda. ¿Qué tiene que hacer ese padre de familia desesperado para dar de comer a sus hijos? Es gravísimo. Entonces es parte de la delincuencia común. Y si en el Sí, presupuesto del Estado el señor presidente quiere combatir esta delincuencia, ponga en el presupuesto del Estado los recursos suficientes. ¿Para qué? Para dar trabajo, para salud, para la educación, para el desarrollo del Ecuador, para la vialidad. Yo creo que si hace eso, empezaremos a tener una sociedad, empezaremos a tener gente que empieza a trabajar, que empieza a producir y que da garantía de sustento, de vida a su familia. pero se Esa es dice la que delincuencia. esto, así La sí, otra es la delincuencia organizada, la que está cooptado los poderes del Estado. La delincuencia, el narcotráfico internacional que está en el país y que está produciendo tantos graves daños a la seguridad, tantas muertes diarias que vamos teniendo, tantas muertes, tanta violencia. Un país que está siendo incontrolable. Yo creo que el señor presidente debe reflexionar profundamente en lo que está haciendo y me parece a mí que él debería proponer más bien a los legisladores, a la Asamblea Nacional, de qué hacer para aprobar los presupuestos que permitan el bienestar del pueblo ecuatoriano.
Sí, por cierto, hay que diferenciarlo, como tú lo has hecho, la delincuencia común y la delincuencia organizada, que incluso es transnacional. Pero así todo, se justifica que se autorice, entre comillas, causar la muerte de ciudadanos porque estamos en estado de guerra, en estado de conmoción, y al mismo tiempo decir, mate nomás, yo ya le doy la venia desde ahora y la justicia no podrá hacer absolutamente nada contra usted. ¿Qué pasa con la legítima defensa, con la progresividad? En fin, me parece que alguien que está haciendo los proyectos está un tanto descabellado o trata de introducir a través del miedo una dictadura. Nada es descabellado, licenciado, nada. Todo está muy bien estructurado, todo está muy bien planeado, así está hecho. Como nosotros en un fraude electoral tenemos un presidente ilegítimo, como en la Asamblea Nacional cooptaron la presidencia a través de convenios de quién sabe qué índole con los legisladores, todo cómo cooptaron todas las comisiones, todo está muy bien planificado. Todo está en el mismo proyecto de ley. La reforma a la Constitución que ya se presentó de parte del Gobierno Nacional, el artículo 110 y 115, que habla de los recursos que se deben dar a los partidos y movimientos políticos en épocas de elecciones, también quieren eliminar, porque ellos tienen el poder económico y pueden hacer lo que quieran. Mientras tanto, quienes somos candidatos, cierto que hicimos una campaña muy pobre, los pocos recursos que nos puedan dar están anulados y eliminados. Eso nos da menos posibilidades de llegar a los medios de comunicación que son pagados. Entonces, todo empieza así, todo empieza a contarse, todo empieza a tener esta posibilidad de que el Ejecutivo siga manteniendo el poder. Entonces, lo que está pasando ahora con el proyecto de ley para que hacer lo que sean, lo que quieran hacer, lo, violar los derechos ciudadanos y humanos, es una cuestión tremendamente grave, violar los derechos de la naturaleza. Entonces, me parece a mí que no es suficiente haber subido el IVA de 12 al 15%, no es suficiente haber dado tantos recursos al ejército y a la policía, no es suficiente eso, sino que ahora quieren supuestamente combatir la delincuencia a través realmente de imponer normas y reglas anticonstitucionales e ilegales. ¿Por qué si entonces nosotros o el Ejecutivo pretende solucionar los problemas del país, de los recursos a la policía, al ejército, compre chalecos que no sean chimbas, ¿vale? Chalecos no para nada, deles a los patrulleros, incremente a la policía, deles más posibilidades de vida, no un bono miserable en un momento determinado en plena campaña electoral, un bonito ahí para que puedan votar por el presidente. No, la cuestión no es así. Yo creo que hay que tener la suficiente entereza, ser y reconocer que el presidente de la República tiene una misión enormemente grande en el país. Ser un presidente. El señor Noboa este rato no es presidente. Imagínese con todos los problemas del país, viaja al exterior, se ha ido por todo lado. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuántos recursos ha traído para el país? ¿Cómo está la inversión extranjera en el país? En el Ecuador casi cero, porque es un país violento. ¿Qué dicen Pero los demás 70 países? millones. Dicen, oiga, no viajen al Ecuador, ahí las ciudades son violentas, no viajen al Ecuador. Entonces, la imagen internacional que nosotros tenemos, y peor aún la imagen nacional, cómo se va deteriorando el presidente de la República, y por eso es el apuro de cooptar todo a su favor, para que después, efectivamente, así reclamen las cosas y ya estén hechas. Ahora, Gerardo, tú como abogado, quisiera que me respondas ya en el campo estrictamente legal. ¿Pueden hacerse reformas a las leyes mediante algunas instituciones? La Asamblea Nacional, podemos decir a lo mejor la convocatoria al pueblo para que se pronuncie, en fin. Pero el fondo del asunto no está analizado. La delincuencia organizada está enquistada en el poder, es decir, son parte del toma y daca. ¿Crees tú que esta solución que se brinda de ablandar, entre comillas, a la delincuencia, con elevar las penas, con pues, provocar incluso la muerte en algún hecho, en fin, traen al pueblo ecuatoriano tranquilidad? Para nada. Bueno, primero yo no soy abogado, pero el Allá, propio sentido común.
quienes somos ciudadanos, vamos viendo con tanta preocupación lo que está pasando. El deterioro de las condiciones de vida de los ecuatorianos es innegable. Nosotros somos un país, imagínense, endeudado, debemos tantos recursos económicos al Fondo Monetario Internacional, nos hemos comido hasta la reserva que tenía el país para pagar la propia deuda. Hemos sacado el oro de las reservas nacionales hacia el país, no sabemos el destino de centenares de millones. No hay una sola obra desde hace 8 años acá, cuando la deuda externa era de 44 millones, ahora es de 85 millones de dólares. Se ha duplicado la deuda externa. La situación es tan grave porque no hay una sola obra en los últimos 8 años, una sola obra. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando en el país? Es gravísimo lo que nosotros tenemos. Es un asunto más grave todavía porque ya se vienen las exigencias del Fondo Monetario Internacional para quitar los subsidios a los combustibles y al gas. Y al gas. Y además se intenta privatizar el Seguro Social, institución que es nuestra, de los afiliados, no es del Estado, no es del gobierno. Entonces, mire usted esas políticas que se vienen, que son gravísimas, atentatorios a nosotros, a nuestra vida, a nuestra supervivencia, ¿no es cierto? Son tan graves que por eso, repito, es el apuro del gobierno de hacer todo esto. Y que aquel que intente reclamar, se les va a ver. ¿Por qué nos van a tildar de qué? De lo peor que somos. Ya nos dijeron la campaña narcotraficantes, ya nos dijeron de todo. Con nosotros lo que intentamos, el único que intentamos es velar por el bienestar del pueblo ecuatoriano, porque se mantenga el Estado de Derecho, para que realmente se cumpla la Constitución y las leyes sean cumplidas, y para velar por los más caros intereses del pueblo, donde permita tener acceso a la educación, a la salud, al bienestar, al trabajo, a la vida digna y a la seguridad. Me parece que estos, quienes soñamos, pensamos que así son las cosas, los que creemos todavía que podemos vivir con dignidad, esos somos los que vamos a ser acusados y nos van a perseguir por estar con estas ideas de defender al pueblo ecuatoriano. Bien, por otro lado, tú has señalado que son 85.000 millones de la deuda externa y no sabemos del fin de esta plata. Se dice que la deuda del oro de las reservas nacionales también se ha comercializado. Hoy leo una noticia de Bolivia que efectivamente hacen una investigación en el en el Banco Central de Bolivia y no hay el dinero. En este caso, ¿están sirviendo a quién? ¿Sirviéndose ellos mismos? ¿Sirviendo al diablo o sirviendo a ciertos intereses internacionales que siempre han agravado la situación de los ciudadanos ecuatorianos? Yo creo que están sirviéndose, ¿no? Del pueblo. La política es linda si es que es toda un- una necesidad de servir a los demás. Esa es la política. Yo creo que el servicio es lo que realmente nos motiva a muchos políticos auténticos a estar en eso. Pero los politiqueros, ellos se han servido de la política para enriquecerse, para tener todo a su favor. No han legislado a favor del pueblo ecuatoriano. Ahí están a la vista los resultados. Yo creo que esta necesidad de seguir haciendo que los bienes del Estado, las instituciones del Estado pasen a manos privadas, es un asunto gravísimo. Vea lo de Sacha, por ejemplo, lo que querían hacer con Sacha, que es el mayor campo de producción del país, que en 20 años nos daría más de 30.000 millones de dólares de ingresos al Ecuador. Querían vender en 1.500 millones. Es una cosa gravísima. Entonces, a eso van, a eso van. Y para seguir realmente mostrando que hay un supuesto combate a la delincuencia, no se ha dicho nada de la corrupción. Entonces, realmente mandar estos proyectos de ley que no arreglan nada y que más bien dan un montón de beneficios a quienes oprimen, a quienes realmente pueden usar la fuerza, pueden hasta matar, que enseguida ya no se les perdonará todo, es gravísimo. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano debe reflexionar profundamente en lo que estamos viviendo y sobre todo a través de nosotros, los legisladores, vamos a tener la oportunidad de seguir reclamando en forma altiva lo que está pasando en el país y no descansaremos porque nosotros nos ha elegido el pueblo para su defensa. Bien, por otro lado, el presidente de la Asamblea
el señor Olsen ha confirmado que pondrá en el orden del día en las próximas horas este proyecto de ley, esta reforma, porque dice que van a trabajar este proyecto con toda la seguridad, responsabilidad y urgencia que el momento exige. El momento exige este tipo de violencia oficial contra la violencia criminal que acrecentará, por supuesto, la violencia en el país o están destinadas a medidas tributarias, financieras, de seguridad, en fin, seguridad me refiero a los capitales que están gobernando, Gerardo. Decían que es muy poco, año y medio, para solucionar los problemas del país. Ahora va a tener 4 años. Ya no hay pretexto. Ahora, tiene todos los poderes del Estado, tiene todos. Ya no hay pretexto para indilgar la culpa de todos los males, la inoperancia al señor Correa. Ya no tiene pretexto. Yo creo que el presidente tiene que, ahora sí, hacer más obras, hacer obras, darnos seguridad, no quitar los subsidios, das bienestar al pueblo ecuatoriano, dejar de viajar tanto, pero no sacas nada, no sé qué sacará viajando tanto. Yo creo que 24 entonces viajes. el pueblo ecuatoriano, me parece que ahora es el momento en el que tiene que decir, bueno, aquí estoy, yo soy el presidente, voy a defenderles, voy a darles seguridad, voy a darles bienestar, voy a darles salud, voy a darles trabajo. Aquí viene el desarrollo del país, ¿no es cierto? Aquí vamos a crecer, el PIB va a crecer en el país. Bien. Veamos, Ahora, veamos yo si estoy tiene la capacidad de clarísimo. hacerlo. Yo No tiene estoy, la capacidad de en delegar a nosotros la responsabilidad de su inoperancia, veamos. estamos claros en lo que persigue la ley, el sistema, en fin, pero a mí me llamó la atención poderosamente las palabras del presidente, que dice que este decreto sirve para la sostenibilidad de la economía. Con este tipo de circunstancias, entiendo que el presidente de la República está desesperado porque no existe el capital suficiente y esa es una de las justificaciones, no hay los fondos, pero sin embargo por ahí anuncia una serie de circunstancias para sostener la economía. ¿De qué economía hablamos? Una economía totalmente degradada e injusta. Se quejan de que no hay recursos económicos, pero ¿cómo a ver si están pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional? Piden plata y las reservas internacionales piden a un determinado porcentaje de interés y tienen al 0% o 1% en los otros bancos para tener la plata suficiente para pagar la deuda externa. ¿En qué ha beneficiado la deuda externa al pueblo ecuatoriano si no hay una sola obra en más de 8 años? Dígame una obra. ¿Dónde están los 44.000 millones de dólares que se han endeudado los gobiernos de Moreno, de Lazo y este gobierno? Muéstrenos. Digan así, pero siquiera hay una obrita, alguna cosa. La gente se muere de hambre. La gente no tiene trabajo. La gente hace colas enormes en los hospitales, en el seguro, para una pastilla, para tener una cita médica. Es gravísimo lo que pasa en el país. Y a mí me preocupa enormemente eso, y más me preocupa qué pasa con la gente pobre que votó por el señor Novoa. ¿Qué esperan de él? ¿Qué esperan de él? Nadie se comidió a leer el programa, la propuesta de gobierno del señor Novoa. Él propone, entre otras cosas, bajar los salarios, ahí está. Claro, la Él propone privatizar precarización la laboral, laboral. claro. O sea, vean lo que dice. El trabajo por horas. Entonces, es muy grave, ¿no? Es muy grave lo que está pasando en Ecuador. Sí, Gerardo. Bueno, Por otro lado, realmente me quedo sin palabras en un asunto en el que él está haciendo lo que propuso en su campaña electoral, en su plan de gobierno. Lastimosamente la gente ni leyó y solo por el odio visceral, votó por él. Bueno, y ahora los resultados ya empiezan a darse de una manera alarmante, estrepitosa. El asunto del país es un asunto gravísimo. Se vienen peores días para el Ecuador. Y más todavía si se siguen aprobando este tipo de leyes que no hacen más que justificar la violencia que se viene para aquellos que quieren defender la vida, la dignidad de los ecuatorianos. tú dijiste, Gerardo,
que justamente se trata de desarrollar la economía llegando a grupos vulnerables, la salud, en la educación, en fin, estoy de acuerdo contigo. Pero que el presidente de la República dice que va a tener o va a implementar con esta ley la formalización y la sostenibilidad fiscal. Y aquí viene un poco la forma de redactar, ¿no? En las zonas críticas y la recuperación de ingresos capitales. Es decir, hay un mensaje subliminal en la parte de atrás cuando dice que va a formalizar la economía y al mismo tiempo van los incentivos a quienes, a los productores, a quienes, a los industriales, a quienes, a los dueños de los bancos, ¿para dónde va esa ayuda que el gobierno ofrece? A mí me parece que el sector privado, el sector de la producción nacional, me parece que debería reflexionar profundamente lo que estamos viviendo en este momento. Yo me acuerdo que en época del presidente Correa, la empresa privada tuvo un papel protagónico. ¿Qué se les pidió a ellos, a las empresas, a la producción nacional? Se les dijo, a ver, solo dos cosas les pedimos. Uno, paguen bien a sus trabajadores y dos, paguen los impuestos. Uh -huh. Entonces reciben el, el- el- realmente el respaldo del gobierno nacional, recibirá unas políticas económicas que permitan el desarrollo de la productividad nacional y así pasó. Y en esa época vivíamos bastante bien. Ahora, diga usted, ¿por qué no apuestan a la producción nacional? ¿Por qué no generan empleo? Mejoren el sistema de recaudación de impuestos, que está yéndose todo el diablo. Aquí están haciendo que los empresarios que den algo para la policía, algunos recursos, alguna cuestión, y ya no paguen impuestos. Eso vaya a los impuestos que debe recaudar el Estado. Y si yo inflo el tema de los impuestos, que es un asunto gravísimo, porque va a haber una evasión tributaria tremendamente grave con este pretexto. Me parece que la empresa privada también deberían reflexionar profundamente, porque imagínense ustedes, después los productos los que ellos producen, ¿quién les va a comprar si nosotros cada vez los ecuatorianos estamos más pauperizados? No hay recursos económicos. El No sé poder qué irá a pasar con el adquisitivo país, pero las ha cosas sí, decrecido mucho. no están nada, no están nada bien. Bien, Gerardo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Señoras y señores, me despido. Conversamos hoy con Gerardo Machado. Gracias nuevamente, asambleísta por el Azuar. Les espero mañana, señoras y señores. Muchas gracias, un abrazo y mi respeto a usted.